Utilizar un método similar para regresar. Pensar en el cuerpo físico y estirarse. El regreso será inmediato. Normalmente basta con esto. Se especula con la necesidad de mantener los brazos en la postura inicial. Al principio se pensó que esta postura abriría camino con las manos en vez de con la cabeza en cualquier objeto que se encontrase. Lo cierto es que contribuye al estiramiento mejor que si mantienen los brazos a los costados. Y eso es todo. Lo dicho puede parecer muy ritualista, aun cuando no es esa la intención. Puede parecer como las fórmulas mágicas medievales. Por ahora, no hay explicación de por qué funciona esta técnica. Tal vez en los próximos años médicos, químicos, neurólogos y otros científicos elaboren teorías al respecto movidos por la curiosidad. Tal vez, si hay suficientes personas empeñadas en estudiarlo, surja una nueva ciencia. Mientras tanto, las fronteras pueden desaparecer para todo aquel que reúna valor y paciencia. La única forma de aceptar y conocer esta realidad ampliada es experimentarla. Buena suerte. 18. Análisis de los hechos. ¿Cómo ocurre todo esto? ¿Hay alguna perspectiva o método que lo haga posible? La mejor respuesta es proceder al análisis de los datos existentes. Esto excluye la utilización de la organización clandestina, la única zona que consideró o aceptó mi problema como algo distinto a una alucinación, dado que muchos de los datos aportados por ella son vaguedades. Yo necesitaba cosas concretas. Pensé que debía de haber alguna manera de organizar los datos contradictorios que había ido acumulando. Me puse a extrapolar posibilidades y probabilidades de 10 que ya se sabía. El método elegido consiste en afirmar un pie en la roca visible mientras con el otro se tantea el terreno movedizo y a oscuras. Los datos conocidos son secuencias de hechos, síntomas y resultados. La suma de mi experiencia y mis experimentos puede dividirse cronológicamente en 4 fases. Fase preliminar. Abarca todos los hechos y actividades anteriores al síntoma de los calambres en el plexo solar descrito más arriba. Ciertos hechos de mi vida anterior pusieron de manifiesto 2 casos de paradojas inexplicadas que parecieron relevantes para esta investigación. El primero de ellos tuvo lugar cuando yo tenía 8 años de edad. Conté a mis padres que había soñado que estaba en una habitación con paneles de madera rojiza. En una esquina había un mueble bar del que salían música y voces. Enfrente del mueble bar había una ventana con imágenes en movimiento. Las voces del mueble bar coincidían con lo que parecían estar diciendo las personas de la ventana. Era como los dibujos animados que ponían en el colegio, solo que las voces sonaban en la pantalla y no fuera. Además, la película del mueble bar era en color, igual que las cosas y las personas. 30 años después me senté en una sala con paneles de caoba y vi por primera vez la televisión en color. Por lo que yo puedo recordar, a la edad en que tuve aquel sueño yo no había visto todavía cine en color. El segundo hecho insólito sucedió en el instituto, cuando yo contaba 15 años. Un viernes por la noche aguardaba expectante la fiesta del día siguiente. Había calculado que necesitaría llevar $2. El problema era encontrar de dónde sacarlos antes del sábado por la noche. Durante la semana no había encontrado trabajo para ganármelos. Por alguna razón, mis padres ya no podían proporcionármelos. No había ninguna perspectiva de trabajo el sábado. El viernes me acosté preocupado por este problema acuciante. Nada más despertarme el sábado por la mañana tuve la clara convicción de que había $2 debajo de un viejo tablón que estaba junto a la casa. Conocí el tablón porque llevaba allí algún tiempo. No obstante, deseché la idea por fantasiosa y bajé a desayunar. Después de comer, como seguía preocupado por mi grave problema financiero, volví a pensar en el tablón y en los $2 que había debajo. Salí con desgana, para desechar por completo la idea, y me dirigí al lugar en el que se encontraba el tablón. Allí estaba, medio tapado por la tierra y las hojas. Era imposible que alguien hubiera perdido allí dinero, o que lo hubiera puesto bajo el tablón. Pero ya que estaba allí, no había nada de malo en echar un vistazo para salir de dudas. Tiré del talón y lo levanté. Debajo, en la tierra mojada, había cientos de hormigas y bichos corriendo frenéticamente en todas direcciones. Y en mitad de la huella dejada por el tablón, 2 billetes arrugados y secos de $1. No me entretuve en pensar cómo había llegado el dinero hasta allí. No conté lo que me había pasado más que a un amigo. Temía que alguien pudiera reclamar el dinero. El problema de la noche estaba resuelto. Me había olvidado completamente de todo aquello hasta que lo recordé en la investigación de mi historia personal. No hubo más, nada de grandes traumas, simplemente una educación elemental americana en una familia de intelectuales. En vista de que el problema era mental, la respuesta parecía estar en la psiquiatría. Sin embargo, no había indicios externos de las represiones, obsesiones, angustias o fobias que suelen presentarse en las enfermedades mentales. El estudio detenido de los hechos que dieron lugar al primer síntoma fuera del cuerpo, los fuertes calambres, arroja luz sobre varios factores que merecen consideración. En el año anterior al primero de los hechos mencionados no hubo más que un cambio fisiológico relativamente insólito. Ese año me pusieron fundas en varios dientes inferiores, fue un proceso bastante largo. Esto fue examinado con detalle en relación con el síntoma posterior de sintonizar con la situación del segundo estado mediante movimientos de mandíbula. Es posible que los trozos de metal de las fundas dentales actuaran eléctricamente o de otra manera sobre el cerebro. Esta sigue siendo una posibilidad inexplorada. Físicos, fisiólogos y especialistas en electrónica carecen de cualquier teoría al respecto. Una investigación en condiciones podría confirmar o descartar la hipótesis. Hay cientos de miles de personas por ahí con metal en la dentadura, y se tiene noticia de hechos semejantes. Sería interesante investigarlo. No hubo otros cambios fisiológicos lo suficientemente significativos como para ser recordados conscientemente. El único factor nutricional por encima de lo normal fue la ingesta de vitaminas. Las dosis diarias de vitamina A, B-complex, C y E, además de las pastillas de minerales, han sido norma durante varios años, pues mi esposa creía firmemente en la nutrición. Como otras veces, el efecto acumulativo podría haber sido la causa, pero ningún informe ni investigación relaciona este tipo de factores con el segundo estado. Aparte de esto, mi dieta ha sido normal, sin cambios importantes durante, al menos, 5 años. Hay mucho que decir en lo que se refiere al nivel de actividad psicológica y física. Es bastante plausible el hecho de que residan aquí las causas del fenómeno. La primera consideración podría denominarse el episodio de la anestesia, que se produjo unos 6 días antes del primer síntoma.
Todo empezó cuando noté un insólito y embriagador efecto por las emanaciones de una lata de cola de contacto. Estaba instalando un armario en la pared de mi dormitorio cuando advertí esa sensación. En la tapa de la lata ponía que dicha cola debe utilizarse en zonas bien ventiladas. Y por supuesto que se trataba de un aviso a prueba de incendios de los fabricantes. La sensación me recordó a un extraño efecto que había experimentado en el pasado, mientras estaba saliendo de la anestesia. Curioso como soy, experimenté varias veces con los efectos de las inhalaciones al mes siguiente. Como me enteré de que los agentes que intervenían eran el toluol, un hidrocarbono detergente comercial común, y la acetona, en otro tiempo utilizada como anestesia, efectué varios experimentos con los efectos subjetivos de la anestesia suave, utilizando un inhalante más volátil y relativamente más seguro, el trileno. Visto retrospectivamente, los resultados de estos experimentos se asemejan mucho a los informes de quienes han pasado por la experiencia del LSD. Los efectos intensamente vitales y nada desagradables quizás estimularan un deseo o necesidad interior de experiencias más allá de las que yo había tenido hasta la fecha. Interrumpí de mala gana los experimentos ya que, de haber continuado con ellos, hubiera sufrido efectos psicológicos secundarios perjudiciales. Aunque había establecido rígidos controles, no era seguro que funcionaran siempre. No obstante, averigüé cosas interesantes sobre la anestesia que resultaron satisfactorias para mi curiosidad. Al parecer, vendedores ambulantes de Irlanda vendían el éter a cucharadas por las mañanas en cada esquina. En otros tiempos los estudiantes de medicina celebraban a menudo fiestas con éter, a la manera de los usuarios actuales de LSD del mercado negro. Según los médicos, la adicción al éter ha sido muy común durante años. Los capitanes de los barcos que transportan gasolina tienen problemas con la versión marítima del borrachín. Son hombres aparentemente normales cuando se enrolan hasta que se les encuentra inconscientes en la bodega. Comprendo que se les llame esnifadores. Además, me he enterado de la relación existente entre el alcohol y otros anestésicos. Cualquiera de estos produce un paso de la conciencia a la inconsciencia más allá del cual está la muerte. El trabajo del anestesista consiste en dejar al paciente en un estado inconsciente profundo, evitando cualquier paso intermedio, violento, que es la zona que yo he explorado. Por lo tanto, la técnica consiste en mantener inconsciente al paciente, al borde de la muerte. La principal ventaja del éter cuando se introdujo fue que presentaba menos efectos secundarios que el alcohol, y que ofrecía un mayor control del nivel de inconsciencia. El periodo de conciencia subsiguiente a su administración era bastante breve, y el estado de inconsciencia era bastante prolongado antes de llegar al punto terminal, la muerte. Por otra parte, el periodo de conciencia subsiguiente a la administración de alcohol es bastante largo, mientras que cuando se alcanza una inconsciencia profunda la distancia al punto terminal es mucho menor. El margen es tan estrecho que, si se sigue administrando alcohol a un paciente que ya está pasado de rosca, se le puede causar la muerte. Otro hecho que descubrí es que los estudios arqueológicos y geológicos de los antiguos templos griegos y egipcios, donde tenían lugar muchas visiones y milagros, muestran indicios de probables emanaciones de gases subterráneos, como el óxido nitroso, en las inmediaciones de determinados lugares en el pasado. El óxido nitroso, inodoro e insípido, es uno de los anestésicos actuales. Unos 3 meses después de esta experiencia con las drogas, que para entonces estaba ya completamente olvidada, comenzaron a interesarme las posibilidades de aprender mientras dormía. No sé qué me provocó este interés. Quizás fuera fruto del entorno académico de mi infancia, unido a mi observación directa de los métodos de enseñanza aplicados a mis propios hijos en la escuela primaria. Efectué algunos estudios acerca de las ideas presentes y pasadas sobre la mente inconsciente en el estado de vigilia con el fin de explorar posibilidades. Encontré pruebas en apoyo de que el inconsciente registraba todas las entradas de datos sensoriales tanto despierto como dormido. El problema residía en introducir datos inteligentes y organizados durante el sueño, y recordarlos conscientemente cuando se quisiera. El escaso material disponible sobre investigaciones formales mostraba conclusiones contradictorias. La mera lectura de datos a un sujeto durmiente no producía más que resultados fragmentarios y erráticos. No se habían efectuado estudios comparativos entre la inducción durante el sueño profundo, delta, y cuando se sueña, ahora denominado sueño REM2. Tampoco se había intentado crear deliberadamente un estado de sueño receptivo con algún tipo de reflejo condicionado de Pavlov, inducido para producir el recuerdo a voluntad. Realicé grabaciones autohipnóticas de sonido para ensayar diversos métodos de dar con una técnica que funcionara, y poder así llevar la investigación adelante de un modo organizado. Este parecía ser el primer paso lógico, dado que se habían obtenido resultados en casos parecidos utilizando el sueño hipnótico en vez del natural. El motivo de emplear grabaciones en cinta era despersonalizar la técnica, y poder hacer la misma prueba a diferentes sujetos. Las cintas estaban concebidas para su empleo en un recinto a oscuras e insonorizado. El contenido de las cintas utilizadas era deliberadamente simple. Había un periodo de inducción para crear un sueño hipnótico. A continuación, una serie de unidades de sugestiones de forma continuada que variaban en función de la prueba y de los resultados deseados. Por ejemplo, el aprendizaje de datos quedaba confinado a las tablas de multiplicar, del 12 al 24, y al vocabulario, y expresiones en español y francés. Iban siempre acompañadas de sugestiones de recuerdo completo y sugestiones post-hipnóticas de que 2MOR igual a movimiento ocular rápido. En inglés REM igual a rápida y movimiento. Dicho recuerdo pudiera obtenerse en estado consciente mediante un recurso físico, mental como pensar en el número 555 y tamborilear 5 veces con los 5 dedos a la vez en una mesa. Las cintas grabadas contenían también la sugestión de que el sujeto mejoraría tanto física como mentalmente. Esta afirmación era algo más que una simple generalidad. No se daban detalles de cómo se produciría dicha mejora. Sin embargo, las distintas partes funcionales del cuerpo, los sistemas nervioso, circulatorio, glandular y digestivo, se mantendrían en condiciones normales, según las instrucciones dadas al sujeto. Después, con cada inducción o utilización de la cinta, se reforzaban las sugestiones del estado de salud y el recuerdo. A juzgar por lo que pasó después, esto puede haber sido muy importante. Las cintas experimentales se anotaban con todo detalle, siguiendo un guión previo idéntico para cada palabra. Las cintas terminaban con una indicación para devolver al sujeto al estado completo y normal de vigilia.
Aquí la sugestión era extraordinariamente simple y efectiva, sin palabras complicadas que pudieran ser malinterpretadas por el sujeto. Las cintas se le pusieron a 11 sujetos con edades comprendidas entre los 7 y los 50 años. Los resultados demostraron que existían grandes posibilidades, aunque con ciertas mejoras en las técnicas. Debe quedar claro que primero utilicé estas cintas de manera experimental conmigo mismo. Lógicamente, esto las hizo muy sospechosas en relación con los experimentos fuera del cuerpo. Todas las cintas han sido examinadas palabra por palabra, sonido por sonido y con bajo nivel de ruido de fondo en busca de posibles efectos posteriores. No aparecieron, aunque la sospecha se mantiene. Los experimentos finalizaron con la aparición del primer síntoma. Fase inicial. Septiembre, 1958, julio, 1959. Se ideó un proceso de clasificación para establecer alguna correlación entre efectos, hechos, características, teorías y conclusiones. No tardó en quedar patente que durante este periodo había habido 3 fases. Si hubo otras más, aún se desconoce. Están bastante claros el comienzo y el final de la fase inicial. Efectos. El primer efecto inexplicado fue el calambre descrito más arriba. Varias semanas después le siguió la sensación de un rayo, procedente del norte con el resultado de la catalepsia. Una experimentación cautelosa llegó a discernir la sensación de vibración. Posteriormente se descubrió que esta impresión sensorial queda abundantemente reflejada en las experiencias de espiritistas y ocultistas en el siglo XIX, lo cual se sigue mencionando de pasada en muchas conversaciones de la organización clandestina. El efecto sensorial de la vibración fue el único síntoma de cierta entidad a lo largo de la fase inicial. De todas formas, fue algo evolutivo. Las primeras vibraciones fueron bruscas, y en ocasiones estuvieron acompañadas de la imagen visual de un anillo cercano de chispas eléctricas. La frecuencia rondaba unos 10 ciclos por segundo, medido visualmente. Al término de la fase inicial la frecuencia había subido considerablemente, con mucho menos malestar en el cuerpo físico. En la última parte de esta fase el efecto se indujo a voluntad del 59% de las veces. El segundo efecto fue la conciencia de un silbido, de tono agudo que sonaba suave pero constantemente en los centros auditivos. Una vez establecido, se mantuvo sin interrupción durante todo ese periodo. Un especialista en audición lo diagnosticó como oír la sangre en las venas. Por lo demás, el sentido del oído era normal. La separación del cuerpo físico se produjo aproximadamente a los 3 meses de esta fase, la primera vez de manera inadvertida. Las siguientes fueron inducidas deliberadamente. Todas ellas se produjeron en presencia del efecto de la vibración, efecto que fue más fácil de crear a medida que avanzaba esta fase. No se observaron más efectos pronunciados o repetitivos. Los resultados fisiológicos fueron tranquilos, nada crispantes ni debilitantes. En esta fase se produjeron alguna que otra vez efectos físicos de excitación y estimulación, pero sin llegar a grandes extremos. Por ejemplo, aceleración de las pulsaciones, la transpiración y la respuesta sexual. Pautas emocionales. Durante la mitad de esta fase tuve miedo de sufrir problemas físicos o mentales. Ese miedo disminuyó tras consultar con autoridades médicas y psiquiátricas. A esto le siguió sobre todo la curiosidad, atemperada por fuertes brotes de ansiedad relacionados con la exploración de lo desconocido sin contar con mapa ni orientación alguna, la posible censura de la comunidad y o la familia, y el miedo a no poder regresar al cuerpo físico. Secuencia de experimentación. A partir de la primera experiencia fuera del cuerpo los experimentos fueron desde la familiarización paulatina con la separación cercana, a un máximo de 3 metros hasta el examen objetivo a través de la separación parcial y, finalmente, las visitas a zonas del escenario y el espacio, tiempo presente. Metodología. Se exploraron los medios para inducir el estado de vibración, centrados en las cintas grabadas anteriormente descritas, así como la relajación completa con plena conciencia, requisito imprescindible del estado de vibración. Quedó claro que era relativamente sencillo alcanzar el estado de vibración una vez lograda la situación de relajación consciente. Se confirmó la respiración oral como condición. Sintonizar con el estado de vibración, mediante leves movimientos de la mandíbula física demostró ser un método efectivo. Se puso de manifiesto que la separación ocurría solo durante el estado de vibración. La técnica de separación evolucionó hasta consistir en el simple hecho de pensar en arriba o lejos. Pruebas ulteriores indicaron que cualquier movimiento no físico en el segundo cuerpo se producía con solo pensarlo o desearlo. Siguieron sin resolverse los problemas del movimiento controlado a un destino predeterminado, y el regreso inmediato y sin trabas al cuerpo físico. Conclusiones. Durante esta fase se dedujo lo siguiente. 1. Existe un segundo cuerpo en conjunción con el cuerpo físico. 2. El segundo cuerpo puede moverse y actuar independientemente del cuerpo físico. 3. Estos actos y movimientos pueden hacerse en parte bajo el control de la mente consciente. 4. Algunas sensaciones se registran en el segundo cuerpo igual que en el físico, mientras que otras resultan imposibles de traducir. 5. Ciertos movimientos en el segundo cuerpo tienen lugar en un espacio idéntico al del cuerpo físico. Fase intermedia. Agosto, 1959, septiembre, 1962. Efectos. Al principio de esta fase sufrí una leve afección coronaria. No había pruebas para establecer ninguna relación entre la enfermedad y los experimentos, si bien la ausencia de pruebas no excluye la posibilidad. Avanzada esta fase, el estado de vibración evolucionó hasta quedar en una mera sensación de calor. Este cambio fue resultado de una paulatina aceleración de la frecuencia hasta que dejaron de percibirse las pulsaciones. Sin embargo, el fenómeno auditivo del silbido del aire permaneció inalterado durante toda la fase. La separación del cuerpo físico se fue haciendo más natural y menos procedimental. Algunos problemas. Tan solo hubo algunos problemas ocasionales al regresar. El estado de vibración se inducía deliberadamente durante las horas de luz diurna, y ocurría espontáneamente entrada la noche. Los efectos fisiológicos siguieron del mismo modo. Nada de crispación ni debilitamiento, más bien cierta estimulación. Se observaron con mucho detalle después de la afección coronaria. Comportamientos emocionales. Al principio de esta fase hubo cierta ansiedad causada por la posibilidad de que se dieran efectos psicológicos.
La incapacidad de controlar la experiencia a voluntad alimentó este miedo, que disminuyó considerablemente hacia la mitad de la fase, debido más que nada a la falta de pruebas y al aumento de la confianza. Siguieron presentes las preocupaciones relativas a los controles de regreso al cuerpo físico y a la posibilidad de errores graves por moverse en zonas desconocidas. Secuencia de experimentación. Las visitas largas al escenario I se redujeron en beneficio de los viajes al escenario 2, en principio involuntarios. Al final de esta fase se descubrió la entrada en el escenario 3, que fue inmediatamente explorado. Al final de esta fase se descubrió el estado intermodal. Metodología. Las técnicas de relajación mediante cuenta atrás se aplicaron en las pruebas celebradas en las horas de luz diurna. Entrada la noche, los estados de duermevela se transformaron en el estado reconocible actualmente como de vibración-calor. La respiración se convirtió en una función automática, con más experimentos de sintonía por la mandíbula. La separación del cuerpo por el método de los 180 grados, polar por desfase, demostró ser la más eficaz y fiable. Se probó y se puso en marcha la técnica de regreso positivo al cuerpo físico, recuerdo K. Conclusión. 1. Se reafirmó la existencia del segundo cuerpo. 2. Se descubrió el escenario 2, con características específicas diferentes de las del escenario I. 3. La existencia del escenario 3 era una hipótesis, con características relacionadas con el escenario I, aunque en estadio diferente de desarrollo científico. 4. La personalidad humana sobrevive a la transición de la muerte y continúa en el escenario 2. 5. La comunicación entre seres humanos puede darse por encima del nivel oral en el estado de vigilia o sueño o en el segundo estado. 6. Algunos, quizá la mayoría, entes físicos vivos humanos se separan del cuerpo físico mientras duermen. Se desconoce la razón. Fase final. Octubre, 1962. Octubre, 1970. En esta fase, debido principalmente a la falta de oportunidades, se realizaron pocos experimentos. Ocupó el primer puesto la preocupación por los asuntos materiales, quedando en segundo plano la evolución del trabajo previo. Efectos. La sensación de vibración desapareció por completo en esta fase, convirtiéndose en calor y después en un estado indefinible. La separación del cuerpo físico era únicamente posible en dicho estado, con un esfuerzo mínimo. El único efecto físico anotado fue una leve sensación de desorientación, embriaguez y ciertas molestias durante las 9 horas siguientes a cada experimento. No se había efectuado ningún experimento especial y se desconocen las causas de esto. Hacia la mitad de esta fase sufrí un trombo hemorroidal, atribuible al parecer a una experiencia durante un experimento 4 días anterior a la aparición del síntoma. No había constancia de este problema en mi historia clínica anterior. La necesidad de dormir disminuyó durante esta fase. Sin embargo, cuando lo necesitaba, no podía resistirme. De lo contrario me debilitaba física y mentalmente. Con 5 minutos de sueño me recuperaba del todo. El único efecto significativo registrado fue la plena conciencia de casi bilocación, en 2 ocasiones. Plena conciencia a un nivel en el que era activa la conciencia sensorial del entorno físico, aunque el ser interior estaba un poco más allá. En ambas ocasiones hizo falta una decisión explícita de reintegrarme por completo en el medio físico. El efecto de permanecer un poco más allá es desconocido. El silbido del aire continuó. Comportamientos emocionales. Los miedos de fases anteriores desaparecieron por completo en esta. La razón más importante fue la entera confianza en los métodos de producir el regreso inmediato al cuerpo físico voluntariamente. Además, la evaluación de los datos anteriores iba produciendo la aceptación de la situación, entendida más como evolución que como deterioro. Al mismo tiempo empezaron a manifestarse pequeñas preocupaciones por la continuidad de la existencia en el cuerpo físico. El resultado fue que disminuyó considerablemente el desprecio de los peligros físicos. No se sabe la causa de esto. Secuencia de experimentación. No se previó ninguna secuencia en particular durante esta fase por las exigencias de otros asuntos. Por lo tanto, la experimentación fue esporádica y se llevaba a cabo cuando era oportuna. Se efectuaron varias pruebas en los escenarios I y II. La mayoría de las visitas fue al escenario 2, con resultados anodinos en relación con el mundo físico, escenario I. La experimentación sobre bases científicas en esta fase empezó tarde, y bajo condiciones controladas de laboratorio. Metodología. Se le prestó poca atención porque seguían sin resolverse 2 problemas principales. El primero era el desarrollo de técnicas de relajación profunda, obtenidas cada vez con mayor dificultad. El segundo era el problema crónico de controlar el punto de destino. Se aplicaron varias técnicas, todas ellas con resultados inciertos. El meollo del problema reside en los deseos conflictivos entre la mente consciente y superconsciente, cuando ambas funcionan a pleno rendimiento. El superconsciente es el elemento decisorio más fuerte en el segundo estado. Conclusiones. 1. Mientras se está en el segundo cuerpo se puede crear un efecto físico en un ente humano físicamente vivo, siempre y cuando esté despierto. 2. Existen zonas de conocimiento e ideas que rebasan por completo la comprensión de la mente consciente de este experimentador. 19. Clasificación estadística. El primer paso para dar alguna forma a esta masa de datos en bruto fue establecer patrones de medida y análisis. Después de varios intentos quedó claro que solamente podían aplicarse unos pocos de los criterios habituales. Por lo tanto, se propusieron supuestos o premisas para permitir la identificación en el proceso de clasificación, de manera que las conclusiones son tan válidas como las premisas en las que se basan. He aquí los supuestos básicos. 1. Cualidades de veracidad en el experimentador. No se trata aquí del estatus social del experimentador, sino de la valoración de las características básicas de la persona de la que se trate. Por muy sincero que pueda ser el experimentador, su credibilidad debe formar parte fundamental de su personalidad. En el curso de mis experimentos estoy dispuesto a someterme a cualquier reconocimiento psiquiátrico, psicológico y físico por el mero hecho de sacar nuevos datos a colación. Esto basta por sí solo para establecer un grado satisfactorio de aceptación intelectual. 2. Los parecidos son analogías. Esta sencilla afirmación significa que la situación o acto observado tiene una realidad según los mismos criterios aplicables a su correlato en el aquí y ahora físico.
Con independencia de cualquier aparente incompatibilidad con el conocimiento y las ideas actuales de la humanidad, la realidad de la experiencia es aceptable si se equipara, aproxima o es suficientemente similar a las condiciones de percepción e interpretación normales en el estado físico de vigilia. 3. Percepción e interpretación. Se supone su exactitud dentro de los límites de los mismos factores que inducen a error y se encuentran en el estado físico normal de vigilia. Dichos factores atañen a la educación recibida, la experiencia, el cociente intelectual y la configuración emocional. Debe darse por supuesto que los impactos sensoriales en el segundo estado, aunque son lógicamente de otra naturaleza, están sujetos a los mismos procesos de razonamiento e interpretación racional. El análisis objetivo de su estructura, identificación, calificación, clasificación y actividad tienen la misma relación con la experiencia y formación de la persona, igual que en el estado físico normal de vigilia. Además, al percibir datos que rebasan su formación y experiencia, la mente actúa en el segundo estado bajo una intensa presión por identificar. Al actuar movida por esta presión inequívoca identificará dentro de los límites de su experiencia antes que aceptar que existe o se produce algo desconocido. Dicho de otro modo, se debe suponer que los informes del experimentador son sinceros. Se debe suponer que lo que sucede mientras se está en el segundo cuerpo es real si reúne las condiciones de realidad exigidas en el mundo físico de vigilia. Se debe suponer que la mente actúa igual en el segundo cuerpo, valiéndose de formas diferentes de ver, oír y sentir, así como unos cuantos sentidos más. Se debe suponer que la mente rehúsa aceptar un elemento desconocido en el segundo estado, incluso hasta el punto de una identificación incorrecta. Se debe suponer que están presentes las mismas cualidades de error humano en la percepción e interpretación. La organización y clasificación de unos 589 experimentos en un periodo de 12 años resulta algo más fácil con estas premisas. He aquí algunas otras conclusiones. El razonamiento y el proceso intelectual está ausente mientras se sueña. La conciencia, tal y como la entendemos, tampoco funciona. La participación en los acontecimientos es puramente reactiva o se produce a un nivel incontrolable, cuando no se da una ausencia total de participación, como un observador inmóvil incapaz de realizar ninguna acción deliberada. La percepción se limita a un sentido, o dos como mucho. No está presente ni se utiliza ninguna capacidad analítica inmediata. Ocurren errores de identificación en todas las percepciones y quedan retenidos como tales en la memoria consciente. El segundo estado es, igual que el estado de vigilia, la antítesis de los sueños. Está presente el reconocimiento de la conciencia de yo soy. La mente intenta manejar la percepción exactamente igual que durante la plena conciencia física. Se toman decisiones y se realizan actos basados en la percepción y el razonamiento. La verificación de la percepción puede lograrse mediante una acción deliberada y sistemáticamente repetida. La participación es tan fundamental como en el estado de vigilia física. Las sensaciones no se limitan a una o dos fuentes. Los comportamientos emocionales están presentes en mayor medida que en la conciencia física, aunque pueden dirigirse y controlarse del mismo modo. Si la experiencia tenida durante un experimento no contiene la mayoría de las condiciones relativas a la categoría del segundo estado se considerarán un sueño. Las demás volvieron a ser clasificadas. A continuación se analizó el entorno en busca de causas explicativas. De haber algo que creó una determinada condición, estaba muy oscuro, como puede verse en el siguiente cuadro. Condiciones físicas en experimentos con éxito, porcentaje del total condición presente día. Noche. Calor. Frío. Humedad, sin efecto apreciable. Presión barométrica, sin efecto apreciable. Estirado boca abajo. Norte, sur, cabeza al norte. Este, oeste, cabeza al este. Postura desconocida. Posiciones de la Luna y los planetas, sin relación apreciable. 42.257.896.23.8. 100.0062.4. 19.218.4. Se tuvo éxito en experimentos realizados principalmente en condiciones de calor, de cúbito prono, postura norte-sur. No se apreciaron efectos de la luz del sol, la humedad, los cambios de presión, la posición del cuerpo físico ni la atracción gravitatoria de la Luna. Pueden realizarse estudios más sofisticados del entorno, aunque no se han hecho por ahora. La evaluación del estado fisiológico fue algo más fácil, dado que se hacía referencia a él en muchas notas. Estado fisiológico, en experimentos con éxito, porcentaje del total, condición presente, salud normal. Debilidad. Enfermedad o lesiones. Cansado. Descansado. Intermedio. Antes de comer. Después de comer. Intermedio. Posible factor catalítico, drogas u otros agentes. 78.421.20.4. 46.5 18.8 34.7 17.5 35.5 47.012.4. Esto indica que la enfermedad física, presente tan a menudo en la disociación espontánea en el segundo estado, no sea relevante. El estado más habitual es el de cierto cansancio, no inmediatamente después de comer, en el que los estimulantes o depresores medicinales o químicos no desempeñan un gran papel. Estado psicológico, al comienzo de experimentos con éxito, porcentaje del total, condición presente tranquilo. Malhumorado. Preocupado. Expectante. Inquieto. Estimulado emocionalmente. Estimulado intelectualmente. Agitado. Asustado. Desconocido. 3.28.9. 64.011.937. 9.06.57. 2.7. 30.0. En cuanto a la clasificación del estado psicológico, ya que el punto de partida es únicamente el laboratorio humano, parece que la tranquilidad es un requisito fundamental, con algunos toques de emoción e introspección. Hay que destacar que bajo el epígrafe, asustado, se incluyen diversos grados de miedo, muchos de ellos anotados en los primeros estadios de la experimentación, en una situación anterior al experimento que produjeron una experiencia violenta o perturbadora. La sensación de expectación, en distintos grados, coincidió a menudo con la de tranquilidad. Lo que sigue es el análisis de los elementos de control.
Origen de la condición en experimentos con éxito, porcentaje de intentos totales inducida voluntariamente. Espontánea. Indeterminada. Experimentos inducidos deliberadamente. Experimentos con éxito produciendo sueño ineficaces. Métodos utilizados. Grabación de inducción. Relajación por cuenta atrás. Técnica de recuerdo. Compuesto. Síntomas evidentes en experimentos con éxito. Silbido de aire, catalepsia física, efecto de vibración, sensación de calor, mezcla. 40.2. 14.9. 44.9. Porcentaje del total. 58.7, 13.6, 27.7. 17.1. 24.0. 3.7. 13.9. Porcentaje del total. 45.2, 11.4, 30.2, 66.9, 33.8.